Análisis político con Rubén Aguilar. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Alejandro. Buen día a nuestra audiencia. Pues mira, hoy quisiera platicar de una situación particular de la Ciudad de México, pero que puede tener repercusiones para el conjunto del país, que es la elección del jefe de gobierno de la ciudad. Sí. Todas las encuestas dicen que Morena ganaría con una ventaja muy grande sobre cualquier otro de los candidatos que pusieran los otros partidos. Se vino este proceso interno de elección en el Morena, que pienso que pueden conocer gente en Chihuahua, en Ciudad Juárez, que fue muy opaco, una encuesta que nadie supo cómo era, para qué, quién, cuál era la muestra, quién la iba a realizar, etcétera, que incluso no sabían los propios 4 candidatos o precandidatos que iban a ser valorados, que era Mario Delgado, que era Claudia Sheinbaum, que era Ricardo Monreal y que era Martín Batres. Y bueno, sale del resultado de la encuesta, supuestamente, Claudia, que era la delegada o es delegada en Tlalpan, y dos de los así precandidatos perdedores, Mario Delgado, senador, y Martín Batres, presidente del PRD en la Ciudad de México, pues asumen que perdieron, pero no se presenta uno de los precandidatos, que sería Ricardo Monreal, que había sido gobernador de Zacatecas, que estuvo en el PRI, luego pasó al PRD, y ha estado pues cercano a López Obrador en los últimos 20 años. Él después sale a prensa y manifiesta que no está de acuerdo con el mecanismo, que no considera que es válida esa encuesta y que solicita que se limpie el proceso y que se eche marcha atrás, y de su roadshow, su caminar por todas las radios de la Ciudad de México entre ayer y antier, pues queda muy claro que no acepta esa decisión, que solo aceptaría que Morena reconociera y que se equivocó y le otorga a él la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México, quitando a Claudia Sheinbaum, cosa que pienso que no va a ocurrir, pero que él sí se lanzaría a la candidatura de la Ciudad de México por otro partido o por otros partidos. Esto hace un mes era absolutamente imposible de considerar, nadie se hubiera imaginado que podía dividirse y romperse el PRD, en Morena, y ahora pues estamos en esa condición. Él ha anunciado que en los primeros días de septiembre hará pública su decisión ya de ir con qué partido, porque al final de cuentas él lo ha insistido ya, lo dejó muy claro que él solo tiene una opción A, que es ser candidato a la Ciudad de México por Morena primero, pero que si no es por Morena irá por otro partido. Entonces, si ocurren las cosas, probablemente esto lo sabremos ya de manera definitiva el próximo lunes, martes, en el transcurso de esa semana. Él va por su cuenta con una coalición de partidos en la Ciudad de México. Bueno, pues que es muy notable el hecho. Primero, la ruptura de Morena. Segundo, la posibilidad de que Morena pueda perder la perla de la corona, que sería la Ciudad de México, que le da pues una enorme fuerza, recursos, posibilidades, etcétera, de cara a la elección presidencial del 18, que también la Ciudad de México sería el 18, y abriría un nuevo escenario, incluso para el PRD para Morena, en sus preferencias, y también en el caso de las preferencias de López Obrador. Al final de cuentas, la ruptura que ya ocurrió en los hechos, en declaraciones, ya está dada, implica un error de López Obrador. A él se le cobraría el que este mecanismo opaco, controlado poder en la vieja usanza priista del dedazo, de esconder todo, él es un hijo de esa cultura al final de cuentas, pues él pagaría el costo, y si se perdiera la Ciudad de México, pues influiría muchísimo el conteo de la elección presidencial del 2018. Pues estamos ante ese nuevo escenario. Todo era como
como positivo para Morena, y crecía, e incorporaba a muchas gentes de dudosa procedencia política, incluso gente con evidente historial de corrupción, pero se pasaba a Morena y era perdonado. El caso de Monreal no es uno menor, tiene una fama de corrupción infinita en la delegación aquí, en la propia Ciudad de México, y cuando fue gobernador del estado de Zacatecas, pero bueno, se les perdonaba todo. Ahora estamos en un nuevo escenario en razón a Morena y en relación a López Obrador, que hace, insisto, un mes hubiera sido imposible de pensar. Oye, pero aparte también bueno, se están adelantando, ¿no? Y ellos lo están disfrazando. ¿Cómo es la figura coordinadora de algo, no? El coordinador así de Morena. Sí, bueno, mira, desde luego que hace mucho tiempo que está adelantada la elección por encima de cualquiera de los tiempos que marca la ley electoral en el caso de López Obrador, y de lo que ha ocurrido con la Ciudad de México, como ocurrió en el Estado de México, que nombró a una coordinadora, no la supuesta candidata Delfina Gómez, que fue después la candidata. Pues sí, hay una serie de maneras que Morena burla la ley electoral, pero a mí en lo particular me hace pensar también, y lo he considerado siempre, que hay una sobreregulación en la ley. Pues sí. Si alguien se quiere lanzar del primer día, que se lance y él paga su costo o genera virtud para él, pero me parece una sobreregulación, y que lo único que hace esta ley excesiva desde mi punto de vista, pues es que se busquen recovecos para burlarse de la ley. Sí es eso lo que tú dices en el marco de la actual ley, pero las instituciones no van a hacer nada porque ellos cumplen, entre comillas, con los requisitos formales que a su vez marca la ley. Oye, y también, como decías tú, pues sí era impensable, ¿no?, que hubiera una ruptura dentro de Morena, y eso también abre la posibilidad a que pudiera no ganar como se pensaba, que estaba prácticamente seguro de que se ganaría en la Ciudad de México. Pues ya con esto ya se empieza a dudar, ¿no? Empiezas a dudar, y empiezas a dudar también, bueno, hay que nombrar a 9, además de la Ciudad de México, a otros 8 candidatos a gobernador que se eligen en el 18. En conjunto, en 18 hay cerca de 3.500, 3.600 cargos públicos que tendrían que presentar cada partido en la elección del 18. Son los 500 diputados, son los senadores, son los gobernadores, son los congresos locales, son las presidencias municipales, etcétera, ¿no? Entonces son en conjunto cerca de 3.600 cargos que tiene que nombrar cada partido. Bueno, después de esto también quedaría duda del control de López Obrador respecto a otros tramos del PRD de Morena en diversas regiones del país. Se abre una caja de Pandora en este momento con esta intervención de Ricardo Monreal, y vamos a ver, o sea, sí es un golpe muy fuerte a Morena de esta dimensión. No había tenido nunca ningún golpe, iba más bien siempre creciendo. Aquí se equivocaron contundentemente en el mecanismo de elección. Quien se equivoca claramente es López Obrador, que no ha abierto la boca en ningún momento, permanece escondido, y el costo está siendo brutal para él, está siendo brutal para su partido, y de verdad, objetivamente, sí hay riesgo de que puedan perder la elección a la Ciudad de México en el 18, y junto con él que ir creciendo en las encuestas desde 2 años hacia acá, aunque crece Morena, no López Obrador se mantiene sí en la primera preferencia respecto a los otros que se conocen o que se evalúan en las encuestas, Margarita Zavala, Osorio Chong, pero se ha mantenido sobre un 30-32, pero todo esto, este fenómeno puede cambiar de manera considerable la realidad de Morena de cara a la sociedad, y la realidad de Andrés López Obrador como candidato de Morena a la presidencia de la República. De esta dimensión es lo que ha ocurrido en estos 4 o 5 últimos días en la Ciudad de México, en Morena, al no haber resuelto la elección de quién podía ser su candidato en la Ciudad de México, no haberlo resuelto bien, y como resultado de eso, pues haberse roto, dividido, fracturado,
y dar lugar a la creación de una nueva alternativa electoral con la suma de diversos partidos para enfrentar a Morena en la Ciudad de México. Claro, ¿y esto le pegará la imagen de López Obrador? Te pregunto porque él siempre ha criticado al PRI de que la designación es por dedazo y esta designación, pues así es, independientemente de lo que digan de Morena, los que digan, o los de Morena, lo que digan ellos, pues es una realidad, es lo que dijo el dedito de López Obrador. A final de cuentas, ¿le pegará esto a la imagen? Yo pienso que sí le va a pegar, que lo vamos a considerar después, que sí le pega. Lo revela diversas, de entrada, que no es cierto que controle las cosas como él siempre ha dicho, abre el espacio de que hay diversas fuerzas que se pueden manifestar que no controla él y que se le abrieron, que ponen en duda su liderazgo absoluto y de control total, que a su vez queda como la imagen de que no es tan bueno como parece. Esta no pudo resolverla, era fundamental resolver esta elección, que es la joya de la corona para el PRD, para Morena. De otro lado, pues el hecho de que se fracture el partido y se fracture por un error, por incapacidad de López Obrador de haber resuelto esta elección, pues le pega durísimo. Yo pienso que sí, en su imagen, y también yo pienso que en su capacidad política de caminar con Morena en ese esquema autoritario PRI, del cual él surgió y en el cual es hijo y heredero de esa su propia cultura. Pues sí, y desafortunadamente pues también esto pues ya se había dado, ¿no? Y en uno de los primeros casos pues está el de Juanito, ¿no? Cuando él iba a ser el de Iztapalapa y simplemente lo bajan, ¿no? Sí, sí, absolutamente, ese es ese caso que tú cuentas, Alejandro, pero que dado la dimensión de lo que estamos haciendo, ahorita pues es muy menor, ¿verdad? Sí, no es nada. Sí abona en esas maneras y en esa cultura y en esa, pero se baja y le dan el cargo a Claudia Brugada, que ahora está muy cercana a López Obrador en la estructura, pero bueno, habrá que seguir, estar atento a este anuncio ya de con qué partido irá Ricardo Monreal a la jefatura de la Ciudad de México, y lo que implicaría pues la fractura, la división en el núcleo más fuerte y duro de Morena, que es la Ciudad de México, a la que le arrebató en los hechos al PRD y que lo desfondó y lo hizo muy pequeño, y hoy pues abriría la posibilidad de pues no otro partido político, sino otro candidato que se enfrentaría a Morena en una condición de muchas posibilidades de competencia real. Claro. En fin, como siempre, pues muy interesante el análisis que haces, mi querido Rubén. Muchas buenos días, saludos a nuestra audiencia y estamos en contacto, Alejandro. Muchísimas gracias, muy buenos días, Rubén Aguilar, analista político. 7 de la mañana ya con 16 minutos, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida.